Oiga, al fin no pudo pasar, ¿no? ¿No Leonardo. puedo pasar qué? No, pues Ah, es que estaba haciendo una vuelta de inscripción para una vaina del CIMO. Baila, no alcancé a pasar, güey. Gracias, sí me di cuenta. Sí, sabes. Gracias por avisarme. Pero mañana, no, marica, que mañana. Igual que necesita la cicla rápido, ¿no? Sí, la necesito para el jueves. Para el jueves, viejo, mañana tiene eso solucionado. Pues eso espero. Ay, no, uy, sí, patrón. Eso, gracias. oiga, ¿dónde teníamos lo de Java? Ya se me olvidó. En GitHub, Bueno, sí, en GitHub había algo por ahí. Pero había algo, no era todo. No, lo teníamos en la carpeta de... ¿De qué? Es que no lo encuentro. ¿Cómo se llama esa carpeta? De Gmail, de Drive. Sí, pero no encuentro una que se llame clase Java. esperen a ver si les ayudo. Tutoriales Trading Terminal Software. No lo escuché. O sea, ha relacionado el link en alguno de los dos grupos de WhatsApp. Y esa fue la que te recomendaron. ¿Y Isabel te contestó? Entonces yo revisiones Java Interview. Sí. También lo estoy buscando si después no le paso. Lo mismo que te dijo a ti, me dijo. Bueno, mientras revisemos lo de GitHub. Listo, ya acá tenía unas preguntas. Entonces yo les voy diciendo las que ya tengamos. Ok. Y ustedes pues me van contestando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo y por qué son los getters y los setters importantes? ¿Cuándo y por qué? ¿Son los qué? Son los getters y los setters importantes. Ya le digo. Listo. Entonces, un getter se utiliza a la hora de obtener un atributo de una clase, ¿sí o no? Sí. Para poderla tener en otra clase o en el main, ¿sí? Se puede utilizar un setter y un getter, perdón. Y un setter se utiliza para cambiar el atributo, para poderlo programar. Sí, ok. Otras características. Listo. ¿Y por qué es importante tenerlos? Porque para poderlos cambiar en la ventana donde uno los está manejando, pero que no se modifiquen en todas las clases. ¿Sí? Sí, no sé. Su silencio me tranquiliza. ¿Ah? Para que no se cambien en otras clases, dijo. Sí. O sea, que uno lo pueda cambiar cambiar características en la página donde uno lo está manejando en la clase, pero no cambien las otras. Se mantenga igual. Ok. Bien. Bien, 5. Entonces eso es importante pues para que no, como dice usted, no lo cambien y es importante para la privacidad, digamos que hace un código más robusto. Ok. Es decir, como más seguro. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una clase normal? Y una instancia. Espera, que es que yo estoy copiando lo que acaba de decir Leonardo. Yo sé que una clase abstracta. Es que marica, una clase abstracta. ¿Va a responder a Humale? No sé cuál es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una instancia?
Bueno, pues ¿cuál es la definición de cada uno de esos? Em, de la abstracta, que no se sabe la definición exacta. ¿De la qué? De la abstracta, que no se sabe la definición, la definición exacta. Eso noté. Va por ahí, pero ¿qué significa eso? No se define el método, ¿sí o no? Una clase abstracta no define un método. Ok. Más allá que eso, ese no definir qué es. No, se crea el método, Sí. se crea las variables de entrada, pero no se le da ninguna función. No se define la implementación, ok. Es, bueno, sí, yo le llamo función, ¿no? Pues a lo que Sí, se... sí, una función es un método, sí. Eso está bien. Y lo que no se Pero, define es el body, o sea, no se define como tal el método. Sí, no se define el body ¿Cómo están? del método. es, pero sí tiene parámetros de entrada. O sea, sí tiene, ¿cómo se llama? Sí, señor. Sí, parámetros o argumentos, sí, eso está correcto. Lo que no se define es la implementación, es la cosa. Entonces, pues, Listo. Gerald, para ponerte en contexto, que Daniel ya Sí. y saben cómo hacer Listo. el proceso. Listo, esa es la clase abstracta, bien. Desde la Ujú. Y una clase y una instancia. de diciembre empezamos a trabajar con el proveedor y hacer Las instancias que viene heredada, ¿cierto? No, se La- hizo durante 15 días del mes de diciembre. No escucho porque hay mucho ruido. Mañana, bueno, igual. Sí, sí, sí. Hola, Meli. Sí, hola Melissa. ¿Cómo vas? Bueno, entre una clase y una instancia, yo lo que sé es que desde el main uno puede crear una instancia acudiendo a o sea, llamando la clase genera una instancia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la instancia le da valor a la clase. Y no estoy mal. No, pero no. digamos que más o menos. Menos. Una instancia. Una instancia es un parámetro que se trae a la función. No, eso es como tal lo que usted dice, el parámetro. La instancia relaciona una clase con otra. Acá. Sí, digamos que sí, tiene que ver. Pero falta, ¿sí? Ah. Como tal, la instancia es un objeto de una clase. Una instancia es un objeto, ya como tal, que existe, ¿sí? La clase es una abstracción, digamos, del mundo, ¿sí? Entonces, podemos tener la clase perro, pero no hemos creado ningún perro. Podemos tener la clase carro, pero no hemos creado en sí ningún carro. Ya cuando los creamos, entonces, lo que hacemos es tener una instancia. Entonces, una instancia es como una referencia de una clase, es un objeto de una clase, ¿sí? Ya. Sí. ¿Sí Ya es como entienden lo cuál es tangible. la diferencia? Sí, algo así, exacto. Listo. Sí, entonces, por ejemplo, digamos que nuestra clase es humano, pero nosotros somos instancias de cada clase humano. Yo soy una instancia, Leonardo es otra instancia, Omar es otra instancia, así. Ujú. ¿Sí? De hecho, creo que eso es lo básico, ¿cierto? Sí, Ajá, sí. listo. A ver. Creo que esas son las preguntitas que tenía por acá en esta de la entrevista. Por acá en el curso, a ver qué más. ¿Cuáles son los dos principios que yo les menciono siempre? Que son muy importantes a la hora de programar. Para que un código sea de calidad. Sí, ese está fácil.
Alta cohesión, bajo acoplamiento. Correcto. Ujú. Sí, listo, tal cual. ¿Y qué significa cada uno de esos? Alta cohesión. ¿Cómo es? Eh, la alta cohesión, que todo se haga en una misma clase, que tengan relación entre todos. Ok, es diferente que se haga todo en una misma clase a No, no, que no. tenga todo que ver. Si usted me dice que se haga todo en una clase, si yo voy a hacer un zoológico, lo hago todo en la clase zoológico, ahí mismo defino los perros, los gatos, los creo, hago las interacciones entre ellos, etcétera, etcétera. Nunca creo una clase perro, nunca creo una clase gato. O las puedo crear, pero dentro de la propia clase zoológico, ¿sí? Entonces eso es hacer todo en una clase. Entonces hay que tener cuidado. Ok. Ujú. Nada más. No, y el bajo acoplamiento pues consiste ¿en qué? En que se definan bien y se diferencien bien las clases, ¿no? Que si hay una clase perro, pues haya un perro, y si hay una clase gato, pues haya una clase gato independiente y que pues permita que todo sea más organizado, ¿sí? Algo así. Eso, la palabra clave es que sean independientes. Que sean independientes, ok. Exacto. Entonces, cuando son independientes, yo puedo modificar, en el ejemplo que usted daba, la clase gatos sin tener que modificar la clase perro, porque son independientes. Eso me va a llevar a que mi código sea mantenible, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, por ejemplo, en las empresas, siempre tienen que ir cambiando requisitos. Por ejemplo, lo que les decía, cuando trabajaban por venir, entonces, que cambiaban la edad de pensión. Entonces, la idea es que yo pueda cambiar la edad de pensión en algún lugar y no tenga que cambiar, tenga que volver a hacer todo el sistema de pensión, ¿sí? Sino que sea tan independiente como sea posible. Listo, ¿Listo? Entonces, listo. fíjense que acá justamente dice bajo acoplamiento que diferentes clases sean independientes. Y lo Ok. mismo, que dentro de la clase los métodos sean independientes unos de otros. Lo que veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, si tenemos una función que se llama multiplicar, no importa cómo adentro nosotros multiplicamos, el man desde afuera la puede utilizar sin ningún problema. Si lo cambiamos, no va a tener ningún inconveniente, ¿sí? Ujú. Ok. Mm, listo. Ya hemos visto este tema de la privacidad. Entonces, ¿qué modificadores de privacidad hay? Aunque ya los vieron. Pero, ¿qué modificadores hay y qué significa cada uno? Pues está, pues lo de getter y setter, ¿no? Eso no hace parte del modificador de privacidad. No, hay tres modificadores de privacidad. Public, no, private, no. Sí, correcto. Va bien. Sí, Sí, confío en ay, usted. ¿Cuáles? public, private Ah, sí. y el otro, ¿sabe qué? El otro. El otro es void, es vacío. No, señor. ¿No? Está confundiendo dos cosas. Public, private. Igual van a por acá. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Hugo, pero ayúdele a Leo. Estoy Leonardo ya buscando. dijo public y private. No, pues es que esa sí ya tiene que ser sin cuaderno. A ver, ¿y qué significa public y qué significa private? Public es que lo deja abierto para que lo
lo puedan utilizar otras clases. Mientras que private es pues que solamente sirve para ese tipo para esa clase, para esa Ok, punta. eso sí está bien. Entonces, cuando yo declaro, por ejemplo, un método private, solo lo voy a poder utilizar dentro de la clase. Mientras que si lo declaro public, lo voy a poder utilizar en otras clases. ¿Sí? Ahora, Ujú. con los atributos, ¿qué pasa si yo dejo un atributo public y un atributo private? Que uno va a servir, el que queda en private, solamente queda pues para esa clase, mientras que el público ya queda para dominio de otras clases. ¿Cómo así? El atributo que usted nombra con private ¿Sí? queda solamente para esa clase. Es decir, ya ¿Me- queda definido ese atributo en esa ¿Queda qué? clase. ¿Queda qué? Queda definido. No, iba por buen camino y se desvió. Ya, ya. Leo, Pues yo lo que podría entender es que se puede modificar desde otra clase, un public. El private no se puede modificar, el atributo no se podría modificar, no correcto, se no se puede. puede acceder a ese atributo. Y por eso es que para los atributos, como deben ser privados por buena práctica, ¿sí? Por seguridad, los atributos deben ser privados. Ahí se le tiene que declarar un getter o un setter, o ambos, dependiendo si yo lo voy a obtener en otras clases o si lo voy a modificar en otras clases. ¿Sí? Ujú. Entonces, no Listo. es que el atributo quede para la clase, no. El atributo se podría acceder en otras clases a través del getter, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando es private ya no se puede acceder directamente al atributo. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Claro, Uma. Sí. Listo. Eh, ¿Cuál sería el tercero? el tercero es protected. Entonces, ¿qué es el protected? Que se puede acceder en los paquetes. Lo que pasa es que todavía no hemos visto los paquetes de Java, pero se supone que uno acá no debería dejarlo todo en este default package, sino crear un paquete. Por ejemplo, muchas veces en el diseño, ya en la arquitectura web, se utiliza que yo declaro, hago una arquitectura por capas, se llama eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Separar las responsabilidades. ¿Para qué creen que separaríamos las responsabilidades? Para que dependiendo del nivel, cada uno termina siendo una función. Sí, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos que cada nivel tenga una función? mm, para comenzar a construir, digamos que en una analogía, un edificio, de manera que cada planta sea más firme que la otra o algo así. No, no, es uno de los Para, conceptos que ya hemos visto. Leonardo, para ¿qué se le poder, ocurre? para poder heredar los atributos, No, ¿sí? no, señor. Uy. Listo, entonces, eso todavía no lo hemos visto, no se preocupen. Yo se los voy a ir diciendo y ustedes después me van a ir diciendo entonces qué más se les ocurre. Entonces, una arquitectura por capas, yo divido la capa de presentación o gráfica, la de interfaz gráfica, ¿sí? Que es la que va a interactuar con mi usuario. Por ejemplo, si hiciéramos una página web, entonces en la capa de presentación es donde el usuario hace clic o llena un formulario, ¿sí? Interactúa. ¿Claro? Ujú. Ok. Luego vamos a tener una capa de negocio que se llama, ¿sí? En este caso creo Ujú. que acá la están definiendo como interfaces de servicios. En este caso de acá de la izquierda es una capa de negocio. ¿Sí? Si nos está mostrando su pantalla, no estamos viendo. Ah, perdón. Ah, bueno, mejor para que no vieran las respuestas. Ojo que yo soy bravo para la copia.
Sí, lo sé. Lo sabemos, sí, eso lo sabemos. No, ¿Qué abuelo. se me hizo? Pero, Listo, entonces fíjense, acá tenemos al usuario, el usuario interactúa con la capa de presentación, ¿sí? Luego vamos a una capa de negocio o capa de servicios, en donde lo que yo hago es tener toda la lógica de mi negocio, ¿sí? La capa de usuarios generalmente pues tiene unos componentes muy similares. ¿Qué componentes son? Un botón donde hace clic, un cuadro de texto donde puede llenar información, puede tener imágenes, sí, etcétera, etcétera. Las cosas pues ya más raras tal vez es cómo se organizan, que quiero este tamaño, que quiero que se ajuste al tamaño de la pantalla del dispositivo que estén usando, ¿sí? O hay otras pues ya que son cosas mucho más avanzadas como los charts, las gráficas, que pueden ser interactivas, entonces usted le da clic en el mapa y se aumenta la ciudad en la que dio clic, etcétera, etcétera, todo eso. Toda esa parte gráfica la maneja la capa de presentación, ¿sí? Ahora, Pero ok. eso quiere decir que esas capas no funcionan en distintos momentos, sino que pueden funcionar en la misma acción. una va conllevando a la otra. Si yo le doy clic en registrarme y ya llené todos mis datos, entonces ahora ¿qué tengo que hacer en el negocio? En la capa de negocio tengo que hacer toda la lógica de decir, listo, este usuario, por ejemplo, no existe. ¿Sí? Cuando ustedes se registran en una página con su correo, entonces siempre verifican que el correo no exista. ¿Cómo hace eso? Entonces tiene que ir a una base de datos y ahí entra otra capa, que es la capa de datos, justamente. Ya. Entonces en esa capa de datos yo tengo almacenado todos los datos de mi software. Entonces yo voy y le pregunto a la capa, le digo a la capa de datos, le digo, capa de datos, este correo que me envió la capa de presentación, ¿existe en su base de datos? No, listo. Entonces yo, como capa de negocio, la base de datos me dice que no existe y yo como la capa de negocio le digo a la capa de presentación, oiga, no existe. Y cuando no existe, entonces hago todo el proceso de registro. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelvo a tener que decirle a la capa de base de datos, bueno, vea, toda esta información que me llenó la persona, como nombre, edad, sexo, correo electrónico, contraseña, guárdelo en su base de datos, ¿sí? Y la base de datos entonces vaya, guarda y le dice a la capa de negocios, oiga, ya guardé. Y entonces la capa de negocios dice, listo, ya no necesito hacer nada más para el registro. Entonces le voy a decir a la capa de presentación que ya lo registramos. Entonces le dice a la capa de presentación que ya fue registrado con éxito. ¿Y qué hace la capa de presentación? Entonces saca un recuadrito donde dice registro exitoso. ¿Sí? Ajá, ok. Claro. Ahora ya viendo cómo funciona cada una de las capas, ¿para qué creen que separamos esas responsabilidades? Pues por bajo acoplamiento y alta cohesión. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, yo en la base de datos quiero tener todo lo que tenga que ver con bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de base de datos hay? Hay la de Microsoft, que es SQL Server, ¿sí? Esas de Microsoft. Hay una, digamos que es como de software libre, que se llama MySQL. Hay una de Oracle que se llama PLSQL, ¿sí? Hay diferentes bases de datos. Hay otras bases de datos que no son relacionales. Ya después vamos a ver qué se trata de eso. Como MongoDB, ¿sí? Entonces, yo podría cambiar un día de base de datos, ¿no? Que Microsoft me está cobrando mucho, entonces me voy a pasar a Google Cloud o Amazon Cloud, ¿sí? O Amazon Web Service o algo así para la base de datos únicamente, ¿sí? Entonces la idea de tener el bajo acoplamiento es que yo pueda cambiar la base de datos sin tener que cambiar toda la lógica de negocio o toda la presentación, ¿sí? Entonces, que el día de mañana mis datos no estén en un servidor X, en un servidor Windows, sino en un servidor Linux, pues no me puede afectar cómo se ve el botón, ¿sí o no? No tienen relación. Entonces, eso es el bajo acoplamiento. ¿Listo? Entonces, esa es como la arquitectura del software. Y todo eso íbamos por el modificador de privacidad del Protected, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno crea acá, tiene que crear paquetes, justamente para también separar en donde yo voy haciendo mis clases. Entonces yo podría cambiar acá, crear un paquete
que se llame paquete interfaz gráfica o capa presentación, ¿sí? Podría crear así mi paquete, capa presentación, ¿sí? Y entonces ahí voy a poner todo lo que sea de la interfaz gráfica del usuario. Creo otro paquete que se llame capa negocio, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Y ahí creo toda mi lógica de negocio y también creo otra con base de datos, ¿sí? Entonces cuando yo hago protected, quiere decir que lo que yo declare como protected lo van a poder utilizar los miembros de mi mismo paquete. Entonces yo lo que declare en presentación como protected lo voy a poder, si acá tengo dos clases, clase 1 y clase 2, y yo en la clase 1 puse un método protected sumar, la clase 2 va a poder acceder a ese método a través de una instancia de la clase y va a decirle clase 2.sumar, ¿sí? Ok. Más o menos. Sí, O sea, sí, que quedaría algo así como, Entonces, quedaría como un público, pero público solamente para ese paquete. sí, exacto. sí, Ujú, sí, tal ok. cual. Exacto. Entonces yo tengo ahí, digamos que un recuadrito, otro recuadrito, otro recuadrito y un super recuadrito y acá otro super recuadrito. ¿Sí? Entonces esta primera de acá es mi paquete de presentación. Presentación. Mientras que este paquete de acá es mi paquete de negocio. ¿Sí? Y yo acá tengo la clase 1 y acá tengo la clase 2 y acá tengo la clase 3. Entonces cuando es protected, la clase 3 no va a poder acceder a lo que esté protegido de las clases 1 y 2. Mientras que las clases 1 y 2, como comparten el mismo paquete, sí van a poder acceder al protected. ¿Listo? Ujú. Listo, ahí ya está claro eso. A ver, ¿qué más? Creo que ya ahí vamos más o menos bien, pero hay cositas que todavía se les van olvidando, que hay que tenerlas siempre presentes. Ah, me falta una pregunta, de pronto, sobre la herencia. ¿Qué es la herencia? Es cuando eh, una clase eh, hereda los atributos de una clase principal Sí, ok. Los atributos y los métodos, ¿no? y los métodos. Ujú. Hay que Sí, tener sí. en cuenta eso. Ujú. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver un tema muy relacionado con la herencia, que es la eh, interfaz. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver lo que son interfaces. Que acá lo tenía anotado, nos faltaba eso. Entonces, ¿qué son las interfaces? Son clases de Java. Entonces lo vamos a dejar de una vez acá la definición. Son clases Java. Desde Java 8 podemos tener no solo atributos, no solo métodos, sino atributos, ¿sí? Entonces, clases Java con atributos, con métodos, perdón, declarados, pero no definidos. Definidos, dícese de implementados, ¿sí? Y acá, desde Java 8, desde la versión 8 de Java, podemos declarar también atributos. ¿Listo? Antes no era posible. Vamos a ver acá qué se está utilizando en este compilador. Espera, todavía no cierre, profe. Desde Java 8, ¿qué se puede? Desde Java 8 se pueden definir también atributos. Desde Java 8 se pueden definir atributos, pero ¿cómo Sí. así? Pues, ¿cuáles son los atributos? Acuérdense, en una clase perro los atributos son, por ejemplo, raza,
color, energía, no sé, cosas así. Sí, sí, sí. Pero pues sí, o sea, pero bueno, pues, de Java 8. Es que antiguamente una interfaz, lo que pasa es que, fíjese, acá vamos a declarar una interface, ¿sí? Y le vamos a poner mi interface. O bueno, no sé si esto está como en inglés, creo que lo estamos poniendo como en inglés. Vamos a poner Sí, en my inglés. interface. Sí, y entonces en my interface yo puedo definir un método que sea public ave a umalet. El void es el tipo de retorno de la Sí, sí, sí. función, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Public void my method, ¿sí? No recibe parámetros y acá fíjense que me da error porque yo estoy tratando de ponerle los corchetes para definir ese método, ¿sí? Bueno, también desde Java 8 también se pueden definir como los métodos, perdón, se puede definir la implementación del método, ¿sí? Poniéndole este default. Entonces ya por defecto cualquiera que utilice esta interfase va a hacer lo que diga acá. Pero pues más tradicionalmente en el Java 7 pues uno no definía la implementación. ¿Por qué? Porque no se conocía. Lo mismo que las clases abstractas. Yo sé que va a hacer eso, pero no sé cómo lo va a hacer. Digamos, en el caso del perro, yo sé que el perro va a ladrar, ¿sí? Pero no sé cómo lo va a hacer. El chihuahua es más agudo. El, 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 el beagle es como un sonido afónico, ¿sí? Entonces cada uno lo implementa como quiera. Pero yo sé que todos los que son perros pues van a poder usar la interfase, por ejemplo, ladrar. Y acá va a tener un único método que es ladrar. Y puede tener un atributo que es, le digamos int intensidad o volumen. Puede ser, ¿sí? Y entonces acá ya tenemos una interfaz que tiene un volumen, porque ese volumen lo vamos a necesitar para el método ladrar. ¿Sí? ¿Claro? Y cada Más uno o pues va a menos. poder ladrar, pero no sabemos cómo, con qué volumen, por ejemplo. Entonces Y eso eso se puede en modificar. cada uno lo modificamos, exactamente. Igual que en Eso es las lo que se clases puede. abstractas, en cada una de estas clases lo vamos a poder modificar. Estoy tratando de buscar, O sea, es decir, al utilizar la interfaz, a fíjense, partir vamos, de Java 8 nosotros podríamos definir qué tipo de ladrar va a ser, por ¿cierto? defecto, pero sería por defecto. Entonces cuando yo lo implemente, si no lo modifico, él va a tomar el comportamiento del defecto de la Sí, interfaz por defecto, ¿sí? Entonces yo digo sí. como, bueno, sí, ladrar, pero solo hay unos casos especiales en los que ladran especial, por ejemplo el chihuahua y el beagle. El resto todos los perros ladran igual. Entonces, pues, como yo sé que se repite mucho, pues lo dejo como defecto, ¿sí? Y solo en la clase chihuahua o beagle lo modifico. Ujú. Ya, ok, ok. ¿Listo? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá vamos a tener esta. O sea que en Vamos el a Java hacer 7, este ejemplo. En el o Java sea que 7 no se pueden definir atributos. No podría definir este volumen y no podría dejar, como les mostré acá, esto así, me tiraría error. De hecho, acá también me tira error y me dice, tiene que hacerlo o estático o default. ya, ¿Sí? Estático es que se comparte para todas las clases. Todas las clases cuando llamen al método ladrar van a apuntarle a este método estático. ok. Ah, ok, ok, lo entiendo. ¿Sí? En este caso, porque también nos falta definir bien qué es estático. Ok, Sí, Listo, pero entonces para no confundirnos, a partir de la versión Java 8, pues entonces podemos definirle un comportamiento, una implementación y también podemos definir atributos que antes no se podía. Listo, entonces igual, no se compliquen con eso, seguramente para trabajar van a utilizar Java 8. Entonces no se preocupen con eso de las versiones. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener este ejemplo de la clase figura. Listo. Cuál es la ventaja de la interfaz sobre la herencia? Eso sí ya lo sabían.
La ventaja de la interfaz frente a la herencia. Ujú. Que en la herencia toca definir cada subclase. En la interfaz uno puede ya entonces tener un defecto, una función por defecto. Ok, ¿No? bien, bien, bien. Sí, no, no hay problema. Pero hay una ventaja clave y es que yo puedo implementar todas las interfaces que yo quiera, mientras que solo puedo heredar de una clase. Uno solo puede heredar de una clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Eso, listo. Entonces yo acá puedo Sí, decirle, incluso puedo heredar e implementar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo que está acá y le vamos a poner a este figura geométrica. Figura geométrica. Ah, no, esta es la interfaz. Bueno, sí, figura geométrica. ¿Sí? Entonces todas las figuras geométricas vamos a darles un calcular área, un método que se llame calcular área. ¿Sí? Y le vamos a Ujú. quitar esto, figura geométrica, acá nos va a pedir que lo renombremos. Listo, ya le cambiamos el nombre y vamos a tener acá varias clases. Una clase que se llama círculo, ¿sí? Y vamos a tener una clase que se llama cuadrado, cuadrado. Y vamos a tener una clase que se llama eh, rectángulo. Triángulo. Ah. ¿Listo? Entonces, en el cuadrado, simplemente nosotros para implementar una interfaz le decimos implements. Ay, Dios. Le decimos implements y el nombre de la interfaz, figura geométrica. Listo. Como ya tenemos figura geométrica, entonces acá nos va a decir, oiga, tiene que o hacerla abstracta o implementarla. ¿Sí? Entonces también esa es una ventaja. No sobre la abstracción, porque la abstracción también nos obliga, sino que es una ventaja de programar con interfaces. Que yo a cualquier programador, el día de mañana, yo creé estas y ahora Leonardo lo va a modificar porque le va a agregar una nueva clase que se llama, por ejemplo, la que dijo ahorita, triángulo rectángulo, dijo. Sí, sí. Listo, entonces Leonardo está creando el triángulo rectángulo y coge y dice, ah, bueno, el triángulo rectángulo pues es figura geométrica. Entonces, pues tengo que implementar figura geométrica, ¿no? Entonces eso O se sea, lo dicen en los requisitos. Y acá le aparece un error y usted dice, oiga, ¿por qué? Ah, tengo que implementar los métodos abstractos. Ah, vea, el mismo programa me está obligando a calcular el área, a definir cómo se calcula el área, ¿sí? Entonces así hace que a los programadores cuando implementan esto no se les vaya a olvidar implementar estos métodos o volverlos a crear esos métodos. Si ya están, por ejemplo, definidos en una superclase o en una interfaz. ¿Sí? o sea, ese implements, esa parte donde usted escribe implements, es llamando la interfaz, ¿sí? Sí, ujú, yo le digo qué interfaces va a implementar. Así como en la herencia teníamos, ¿cuál era la palabra? Uy, socio, ¿la herencia? Sí, para heredar de extend. una extends, correcto. Entonces acá extends, acá yo heredo, herencia, ¿sí? Mientras que implements es una interfaz, ¿sí? El extends no me deja hacer extends, coma y varias interfaces. Mientras que acá sí. Vamos a ver qué otra podríamos sacar de figura geométrica. Eh, bueno, de hecho vamos a renombrar esta para que nos quede. Y esto le vamos a poner calculador de área, calculador área. A esta interfaz, por ejemplo. Y en la otra le vamos a llamar otra interfase que se llame calculador eh, longitud, por ejemplo. Calculador de perímetro. ¿Sí? Y entonces a esta interfaz, pues yo solo voy a poner un método que se llama public, me devuelve, no sé, un float, un double y la calcular perímetro.
¿Sí? Listo. Entonces ahí ya los tengo bien separaditos todos. Acá me dice que, bueno, acá vamos a cerrar esta no nos interesa por el momento. Acá nos dice que esto cambió, ya no es esto, sino calculador área. Y también calculador perímetro. ¿Sí? Entonces fíjense que en el implement se me deja separarlo por coma e implementar diferentes interfaces. Y de cada una me va a pedir que implemente pues los métodos que definieron en esas interfaces. ¿Sí? ¿Claro? Eso y esto es muy sencillo de usar. ¿Hasta ahí vamos Sí. claros? Pero momentico. Calculador área y calculador perímetro. Es decir que, a ver si yo entendí bien, la herencia solo puede heredar de una clase, que eso es lo que habíamos visto antes. Sí, correcto. Mientras que la interfaz puede heredar de varias interfaces, ¿cierto? Heredar no, implementar varias Implementar. interfaces. Es la Implementar. palabra correcta. Sí. Ok, implementar. ¿Y esa es la única diferencia? No, señor. Entonces, antiguamente, lo que les decía ahorita, las clases abstractas podían tener métodos que no son abstractos. ¿Sí? Pueden tener métodos que no son abstractos. Yo no sé si, creo que acá tenía la hija matemática y tenía la mamá matemática. Esta clase tenía que ser, bueno, acá no lo tengo, abstracta, bueno. Yo tenía una clase abstracta, yo podría hacer esta public final abstract, le pongo a esta abstract class matemática, ¿sí? Y le pongo un método acá, bueno, esta era matemática, entonces le vamos a poner public double división, ¿sí? Es otro de los métodos, pero no lo voy a implementar, ¿sí? Entonces lo dejo así, él me va a pedir que lo haga abstracto, add body o que la cambie a abstract, listo. Entonces acá ya tenemos una clase abstracta. Fíjense en este error, quiero que repasemos también esto, porque acá me dice que no puedo hacerlo abstracto y final. Me dice, tiene que ser una de las dos, o abstracto o final, pero no ambas. ¿Por qué? Porque si fuera final tendría que definir el método ahí mismo. Si lo qué? dejas abstracto, es que si lo dejas abstracto tendría que llamarlo desde otra clase y ya no Sí. sería final. ¿Sí o no? Sí. O sea, el concepto lo tiene perfecto, pero tal vez podría mejorar un poquito la manera de decirlo. Pues que es mal hablado esta programación. Cuando es final, ¿qué significa? Cuando una clase es final, ¿qué significa? Pues que yo siento que la clase ya debe tener yo pienso, o sea, que tiene que tener métodos definidos en esa misma clase. Pues esa es una consecuencia. Ya no puede heredar, mejor dicho. Ya no se puede heredar de esa clase. Ese es el quid. Ya no puede ser mamá, exacto, sí. Exactamente. Ya no puede ser una clase padre, ya no puede ser una superclase. ¿Sí? Exacto. Tal cual. Y al no poder ser una superclase, los métodos que queden abstractos nadie los va a poder implementar. Exacto, no se pueden implementar, no puede ser abstracto. Exacto. Entonces, lo que le dije, el concepto lo tiene perfecto. Le faltaba de pronto mejorar un poquito de decirlo. Como es una clase final, no se puede hacer herencia de esa clase, por tanto, los métodos abstractos no van a poder ser implementados. Así que hay que elegir o una o la otra, o es final o es abstract. Pero muy bien. Estrellita de oro. Sí, estrellita. Te gané, Sommer. Es chévere cuando ya esos conceptos los cogen y me van respondiendo porque siento que hemos avanzado. Sí, eso que hace rato que no. Listo, entonces, ¿a qué íbamos? Fíjense, entonces tenemos un método abstracto, pero tenemos otros métodos adicionales, ¿sí? Antes, como en las interfaces no se podían definir estos bodies de estos métodos, no se podían definir estas implementaciones de estos métodos, ¿sí? Entonces, esa era una diferencia crucial entre una interfaz y una clase abstracta, ¿sí?
La clase abstracta podía tener implementación de métodos y adicional métodos abstractos y también parámetros, mientras que la interfaz lo único que podía hacer era definir métodos, solo declarar métodos, solo declararlos, declararlos, declararlos y nada más, ¿sí? Ha venido cambiando un poco, entonces ahora son más sutiles las diferencias entre las interfaces y la herencia. ¿No? Como que yo puedo heredar de una única clase, pero puedo implementar diferentes interfaces. ¿Sí? Esa es una clave. Y la otra es que fíjense que acá los métodos en la clase abstracta pueden ser finales, cosa que pues no podrían ser en la clase interfaz, por lo mismo que decíamos ahorita, porque pues entonces nadie la podría implementar porque nadie puede cambiar su implementación siendo final, ¿sí? Y les iba a decir otra diferencia. Que acá no tiene default, ¿sí? Digamos que se sobreentiende en la herencia que queda como el método más o menos default. Pero a cambio de la interfaz no tiene el otro modificador que era, ya se me olvidó, estático. ¿Sí? Estático. No es obligatorio. Reglas del pasado, sí. Mm. Bueno, vamos con Una preguntita. Señor. Uno puede, por ejemplo, uno puede realizar una función en una clase, pero ¿por qué va a definir un método? O sea, uno define, bueno, yo le llamo función dentro del método, Sí. pero uno puede dejar ese método como abstracto y ya con la función definida dentro de la misma clase. No. No se puede decir. Sí, no. O es abstracto o está definido. Cuando no está definido, o sea, la palabra abstract significa que no está definido, entonces pues no puede tener definición y sea abstracto. Pero es que déjelo ahí, déjelo ahí. Vea, yo veo que abajo usted tiene public final. Ah, no. Fíjense que esta es una función, esta de acá es otra función y esta de acá es otra función. ¿Sí? Ah, sí. División no la ha definido ahí. Nada, no ha hecho nada. Esa división no la ha hecho nada. Fíjense que acá termina con un punto y coma. No tiene esto. Si yo le pusiera esto, acá ya me dice los métodos abstractos no especifican un cuerpo, un body. No. ¿Sí? Entonces me dice o remueva el método o remueva el modificador de abstracción. Listo. ¿Listo? Igual la principal diferencia entre interfaces y herencia es que yo puedo implementar muchas interfaces. Esa es la principal. ¿Listo? Entonces acá tenemos el calculador de área, el calculador de perímetro. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por ahora no. Yo no. Aumalet. Aumalet está por allá como en clase de inglés. No, es acá. Estoy. Aumalet ya se fue. Bueno. Aumalet se fue al baño. Listo, entonces. Marica, yo estaba hablando pero con el micrófono apagado, lo siento. Que yo estoy pensando. Estaba pensando, madre, yo no sé desde qué hora no me estaban escuchando. Respondió todo y no lo escuchamos. Perdón. Gustos de cómo cambia. No, pues que si tiene más dudas, Aumalet. No, sí, yo sí escuché, lo que no podía era hablar. Pero gracias, Estrellita. Tranquilo. No, creo que necesito ahorita ver otra vez lo de la otra diferencia que usted dijo. O sea, ahorita lo de abstract, pero pues ya eso lo puedo hacer repasando la clase. Listo. Listo, bueno, entonces el tema de interfaces no tiene nada más allá. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de las interfaces? Entonces, que yo simplemente, así como el polimorfismo que hemos visto, se combinan ya muchos temas, el polimorfismo, yo puedo definir aquí, por ejemplo, digamos en el main. Vamos a borrar esto del main. Y yo puedo definir en el main
que yo voy a usar un calculador de área. ¿Sí? Entonces yo le digo calculador de área. De hecho, ese no debería ser ni el nombre ni la clase. Calculador de área sea y luego yo le digo sea punto y le digo calcular área. ¿Sí? Fíjense que es una interfaz y yo declaro después instancio el calculador de área. Artistas favoritos, yo quiero organizar pensando vocabulario y estas expresiones. Bueno, más que eso, a ver. Vamos a definir acá un método que es calcular área, figura geométrica. Por eso es que a ellos le habían puesto a la interfaz figura geométrica. Nosotros pues le pusimos calculador de área, pero no es el nombre indicado. Debería ser como figura geométrica. Y esa figura geométrica puede calcular el área. Lo que pasa es que también podría calcular el perímetro y las quería separar. ¿Me quedó clara esta separación para poder renombrarlo? Simplemente acá lo vamos a poner como figura geométrica. Y aquí le vamos a dejar el calculador de área. Y acá le vamos a poner otro método ya. O sea, Para que no es nos como confundamos. le cambia el nombre de figura geométrica, es para dejar el conjunto más grande de manera que puedan meterse ahí más otras cosas, ¿cierto? Es que calculador de perímetro no es un nombre correcto porque yo lo que quiero después es tener una instancia de una interfaz, ¿sí? Que calcule su área, ¿sí? Entonces calculador de área pues no se podría instanciar porque no siento que un círculo sea un calculador de área, ¿sí me entiende? A lo que voy. El nombre está